te quedaste sin dólares, con lo cual el efecto Anker ya no se festejaba, ahora había que retirar los pesos de la economía. En esa lógica de retirar los pesos de la economía, el gobierno arranca con el desarme de las LEFIs y arranca con esto de compensar toda expansión que pueda generar el programa con suba de encajes. La lógica es, le pongo la tasa de interés donde la tenga que poner para tratar de sostener el dólar en una lógica electoral, o sea, quiero llegar con el dólar lo más planchado posible a la elección de manera tal de contener la dinámica inflacionaria, pero en el medio, le estás metiendo un apretón monetario a la economía. Después de la elección va a tener, sobre todo si tiene un buen resultado de la elección, vamos a ver qué pasa con la elección, tiene chances de recalibrar el esquema. Creo que continuar de largo, tal cual está seteado, no funciona, creo que va a tener que recalibrar, creo que puede recalibrar eventualmente en el marco de un acuerdo con el fondo, y la pregunta es si puede recalibrar y anclar expectativas. Tiene que comprar dólares, o sea, tiene que convencer al mercado que puede comprar dólares. En algún nivel, con un equilibrio dólar-tasa de interés, donde la tasa de interés no te termina de reventar el nivel de actividad. O sea, no veo ninguna chance de que el gobierno vuelva a poner controles de capitales, con lo cual va a tener que jugar el juego que está jugando hoy. Pero de nuevo, el equilibrio es otro, el equilibrio es distinto. Creo que va a tener que ir un nuevo seteo del programa. Bueno, ¿qué estás viendo, Marina? ¿Qué estás viendo en estas movidas de suba de encajes permanente, no? Yo lo que te diría es que cambiaste la lógica del programa económico. Vos arrancaste con un programa económico que era heterodoxo, que básicamente mantuvo los controles de capitales al principio, choqueó, hizo el ajuste fiscal, no logró armar un programa financiero, pero ese programa financiero se mantuvo pagando al contado los vencimientos de dólares que comprabas emitiendo pesos y pagando la parte de los vencimientos de pesos que el mercado no te refinanciaba. Pero esos pesos vos los volcabas a la economía, te expandían el crédito y te compensaban el ajuste fiscal con nivel de actividad. Eso empezó a hacer agua cuando el programa dejó de generar dólares porque anclaste el tipo de cambio con el crawl al 2 y la inflación que fue por encima, y porque sostuviste el blend más la intervención en la brecha durante mucho tiempo para contener la brecha cambiaria. Pero al tener controles de capitales, la válvula de ajuste era la brecha, no el tipo de cambio oficial. La intervención en la brecha hacía que no acumularas dólares, el blanqueo te dio una oportunidad. Cuando se te agotaron los dólares, fuiste al Fondo Monetario, y cuando fuiste al Fondo Monetario cambiaste la lógica del programa económico, sacaste los controles de capitales a las personas, no a las empresas, pero en rigor la economía empieza a operar sin brecha cambiaria. Cuando la economía empieza a operar sin brecha cambiaria, al principio vos tuviste un ingreso de dólares, en parte porque en la previa los exportadores habían frenado, los importadores habían adelantado, el Banco Central había entregado dólares y se te empieza a normalizar, en parte porque tuviste una alta estacionalidad en la salida de la cosecha y tuviste varios meses donde la oferta de dólares te permitió compensar la formación de activos externos, manteniendo un tipo de cambio de la mitad para abajo. El gobierno decía, quiero que toque el piso, en el piso voy a comprar, no compró, forzó el programa con el fondo, pero las tasas de interés, cuando sacaste los controles de capitales, si bien se normalizaron después de la sobrereacción que habías tenido en la previa al acuerdo con el fondo, nunca volvieron a ser neutras. Empezaste a operar en una economía con tasas de interés positivas. Ahora, el efecto Anker, esta posibilidad de remonetizar los vencimientos que el mercado no te financiaba, se agota cuando la demanda de pesos se corre, o sea, cuando la programación de dólares se te agota porque la estacionalidad desaparece, porque las colocaciones de deuda del sector privado se te achican, porque la posibilidad de colocar deuda del sector público en pesos desaparece. Bueno, te quedaste sin dólares, con lo cual el efecto Anker ya no se festejaba, ahora había que retirar los pesos de la economía. En esa lógica de retirar los pesos de la economía, el gobierno arranca con el desarme de las LEFIs y arranca con esto de compensar toda expansión que pueda generar el programa con suba de encajes. La lógica es, le pongo la tasa de interés donde la tenga que poner para tratar de sostener el dólar en una lógica electoral, o sea, quiero llegar con el dólar lo más planchado posible a la elección de manera tal de contener la dinámica inflacionaria, pero en el medio, le estás metiendo un apretón monetario a la economía que te convierte, insisto, un programa que era heterodoxo y expansivo desde el lado monetario, en un programa que es ortodoxo y muy contractivo si no ocurre lo que se esperaba. O sea, la lógica que tenía el programa detrás era que el acuerdo con el fondo más la remoción de los controles de capitales te coordinaba un acceso al crédito que te permitía bajar el riesgo país y bajar la tasa de interés doméstica. Ahora, si el riesgo país no comprime,
La tasa de interés doméstica es la tasa de interés de dólares más la expectativa de devaluación. Si vos pisás, sin controles de capitales, el dólar y la tasa son más altos. Claro. Si vos querés pisar el dólar, la tasa es más alta. Si le sacás el mecanismo de liquidez de los bancos, la tasa es más alta y más volátil. Bueno, está jugando en un esquema de tasa de interés muy alta y volátil con una particularidad, que es que la forma en la cual el Banco Central está poniendo los encajes, primero ponía encajes cada vez que expandía, o sea, el programa financiero expandía, o sea, no refinanciabas el 100%, expandías pesos, retirabas con encajes. Expandías, retirabas con encajes. Ya en la última volvió a los encajes remunerados, que finalmente no es muy distinto de que lo remunera el Banco Central con LEFI, o sea, finalmente pasaste de remunerar de un lado al otro. Ahora, en la última ya subiste los encajes preventivamente antes de la licitación, avisándole a los bancos que vayan a comprarte los bonos, porque con esos bonos van a poder encajar el aumento que anunciaste más parte de los encajes que ya tenías. Entonces, vas a un esquema donde intentas contener, digo, por la vía monetaria, la dinámica cambiaria, pero en el fondo lo que te falla acá es que no tenés un programa financiero. O sea, el programa económico requería un programa fiscal, que lo hiciste con el shock inflacionario, más la contención de la política de ingresos, un programa financiero que fue sui generis, pagaba el contado de los dólares, que compraba emitiendo pesos, y refinanciaba una parte de los pesos y el resto los monetizaba, y un programa monetario que era la contracara del programa financiero. Cuando no tenés programa financiero, el programa monetario, bueno, digo, es muy contractivo. Ahora, es tan contractivo que te jode la actividad, te jode lo fiscal desde el punto de vista de la cuenta de intereses. Inicialmente pensaste compensar con encajes no remunerados para limitar el costo fiscal. Bueno, eso se te agotó, entonces ahora estás remunerando, porque lo que querés es que se remuneren los depósitos. Sí, ahora lo remunera el Tesoro en vez de remunerarlo el Banco Central. En realidad, si vos miras la LEFI, prácticamente todo el desarme de la LEFI fue aumento de encajes. O sea, lo que tenés, claro. Un solo comentario, digo, el nivel de encaje que está mostrando en el gráfico de recién es el encaje sobre las cuentas corrientes, no es el encaje sobre el sistema financiero. Digo, el encaje total son 23 billones de pesos y el total de depósitos son más de 100 billones de pesos. O sea, pero sí es cierto que vos arrancaste con un problema, que es que los pesos que habías emitido de más durante el gobierno anterior estaban en pasivo remunerado del Banco Central. Bueno, ahora los pesos, esa deuda que pasó a ser deuda del Tesoro, bueno, digo, vuelve a estar adentro del sistema financiero. O sea, no resolviste el problema de origen. Tu problema de origen era que estaba... Es decir, antes los bancos, para tener los depósitos, los bancos se daban vuelta y se lo colocaban al Banco Central que se los remuneraba, y ahora, bueno, una porción cada vez mayor se lo colocan al Tesoro que se lo remunera. Una parte sin tasa de interés al Banco Central, o sea, los encajes subieron, sí. Y otra parte en deuda del Tesoro. Pero de nuevo, claro, el problema de origen no es que los bancos le prestaban al Banco Central, o sea, la política económica, que tenía un agujero fiscal muy grande, había emitido más pesos de lo que la demanda de pesos sostenía, y la forma de retirar esos pesos de la economía era con pasivos remunerados. O sea, vos no querías que se intermedien esos pesos a través del sistema financiero. Vos requerías un aumento en la demanda de pesos, para lo cual tenías que construir un ancla. El ancla del programa era cambiaria. Cuando el ancla cambiaria la removés, bueno, ¿cuál es el ancla ahora? El ancla es monetaria. Bueno, finalmente el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer y no hacía. El gobierno te decía, la oferta de pesos es fija, y todos decíamos, me estás tomando el pelo, lo que es fijo, la base monetaria amplia. Pero el crédito y la base monetaria subían, porque estabas remonetizando los pesos. Bueno, ahora sí la oferta monetaria fija. Ahora, la oferta monetaria fija, no quiero emitir pesos, la tasa de interés es la que tenga que ser. Ahora, la tasa de interés, que es la que tenga que ser, tiene costos, insisto, sobre el nivel de actividad, sobre la cuenta de intereses del Tesoro, y tiene costos, creo yo, sobre la dinámica fiscal. O sea, hay un nivel de tasa de interés en el cual la economía no opera. La lógica del gobierno es que, por lo menos la narrativa oficial, es que una vez despejado el riesgo electoral, el riesgo país baja, entonces descomprime la tasa de interés. Bueno, digo, vamos a ver, digamos, cómo se da esa dinámica. Por lo pronto son 2 meses que te quedan a la elección, con el interregno de la elección en la provincia de Buenos Aires, el 7, complicados. Claro, sí, está bien. Sí, vos decís, tiene efectos muy directos sobre la economía real, ¿no? Obviamente te
te reduce la demanda porque te desactiva todo el factor del crédito, te reduce también parte de la oferta de las empresas porque obviamente tienen un costo financiero mucho más elevado, pero en última instancia te enfría la economía, impacta sobre la recaudación y sobre el resultado operativo y tenés disparada la cuenta de intereses que capitalizás con los bonos en pesos, con lo cual todos empiezan a fijarse con mayor atención sobre esa cuenta de intereses que se capitalizan y ese superávit financiero, superávit total, si es verdadero o si algún momento empieza a hacer un dibujo. Ahora, te pregunto, ¿cuándo ves el cambio el punto de inflexión en el programa, ¿no? Porque de alguna manera, acá estamos discutiendo, ahora el gobierno, bueno, tiene la tormenta perfecta, digamos, ¿no? Porque de lo que pasó la semana pasada en el Congreso, al estallido del escándalo de las coimas, bueno, obviamente todo el mundo hablando de eso, no se sabe qué impacto va a tener eso sobre la elección ya el 7 de septiembre, genera todavía más incertidumbre, pero uno tiene la impresión de que el gobierno, como le pasa en general a todos los gobiernos, tiene en algún momento una oportunidad que ven, viste como en la película La Tormenta Perfecta, que ven el solcito y dicen, bueno, ahí estamos y se envalentonan y en algún momento se les cierra esa ventana de oportunidad. Y en algún momento, la verdad que el dólar flotara, ¿no? Subiera, sin demasiado traspaso a precios y sin que nadie dijese, bueno, che, mirá, se les disparó el dólar, subió 20% y nadie dijo, che, devaluaron como Kicillof en enero de 2014. Pero en algún momento el gobierno dijo, hasta acá llegó. Y empezaron con esta política más contractiva. ¿Vos atribuís eso a qué factor? ¿Por qué en ese momento se asustaron y dijeron, bueno, de golpe notamos que se cayó la demanda de dinero y ahora vamos a empezar a subir encaje, ni un peso en la calle? Es decir, ¿por qué hubo ese punto de inflexión? Que evidentemente no fue lo de Españolo, porque esto lo venimos arrastrando desde hace más de un mes y medio, ¿no? 2 meses. Nosotros el otro día escribimos una nota usando una frase que a mí me había divertido mucho de alguien que hablaba de cómo se manejaba la política en China, ¿no? La política económica en China en particular. Sí. Y decía, mi ejército nunca retrocede, solo pega la media vuelta y sigue para adelante. Claro. ¿No? Digo, lo cual era bastante divertido porque es un poco, yo digo, lo que estaba haciendo el gobierno. El gobierno, digamos, sistemáticamente, digamos, mantuvo una narrativa, pero cada vez que estuvo frente a la pared, pegó la media vuelta y siguió para adelante. Y adaptó la narrativa de manera tal de que siempre los mandriles eran los que no la veíamos, pero, digamos, en principio, digamos, fue de alguna forma sorteando problemas, digo. De arranque, cuando el discurso oficial era la dolarización o sacar los controles de capitales y flotar, y terminó yendo un programa mucho más pragmático que sostuvo los controles de capitales y choqueó con controles de capitales el ajuste fiscal, o sea, giró. Y giró cuando quiso desarmar los pasivos remunerados el año pasado, por allá por mayo, digamos, y se generó un cimbronazo en el mercado y terminó armando las LEFIs. Las LEFIs las armó el propio gobierno actual. Y giró de nuevo cuando decía que la inflación inducida tenía que llegar al 0 y tenía un esquema de Kroll, y de golpe pasamos a un esquema flexible. O sea, cada vez que tuvo cerca de la pared, giró. Yo lo que creo es que el punto de inflexión del programa estuvo puesto con el Fondo Monetario. Y el punto de inflexión, insisto, es haber sacado los controles de capitales. Sin controles de capitales, la necesidad de construir un ancla aparece. El programa monetario de una economía sin controles de capitales es distinto a una economía con controles de capitales. O sea, con controles de capitales, finalmente la válvula de ajuste es la brecha. Sin controles de capitales, la válvula de ajuste es el tipo de cambio oficial. Cuando vos tenés oferta de dólares, esa oferta de dólares te abastece la formación de activos externos. 2.000 palos en abril, 3.000 en mayo, 4.000 en junio. Cuando veamos julio, el número probablemente sea más alto. Lo puedo simular ahí. Cuando se acaba la oferta de dólares, la presión es sobre el tipo de cambio. O sea, lo que te pasó, esto lo anuncian en junio y te dicen que va a pasar en julio. Y te dicen que en julio van a ir al desarme de la LEFI. Mi lectura es que ellos preveían que iba a haber menos oferta de dólares y que vos ibas a tener que sobrereaccionar. Bueno, esa sobrereacción iba a ser con dos cosas. Iba a ser
asegurándote el programa financiero, por un lado, con los pesos es parte de esos pesos, y conseguir más pesos para el programa financiero, y por el otro lado, te habían avisado que iban a usar la política de encajes, que te decían, era básicamente, en ese momento el mensaje oficial, era porque lo que queremos es alargar los plazos de los money markets, queremos que las empresas, las tesorerías, todos empiecen a alargar los plazos. Pero la verdad que estaba buscando era subir encajes, era minimizar el aumento en la tasa, el aumento en el costo financiero que te generaba una política con tasa de interés más alta. Después te generaste todo el despelote que te generaste, o sea, digo, la verdad es que los bancos, los que fueron, hicieron los deberes que el gobierno quería que hicieran, cuando sube la tasa de interés como sube, le pones la volatilidad que tiene, le reventaste el balance. Ya les habías reventado el balance con la volatilidad de marzo a los que habías hecho alargar los plazos, o sea, los incentivos que te genera sobre el programa, sobre las tenencias de deudas, a cortar los plazos todo lo que puedas. Entonces, con este esquema de encajes, estás obligando, si querés, a los bancos a aumentar los plazos de la deuda y estás asegurándote el programa financiero. Pero digo, está bien, pero vos decís el FMI los obligó a cambiar cuando no, les... el FMI no los obligó a este programa económico. El FMI lo que quería era que acumules reservas. Yo te voy a dar No, la pero plata, los obligó a cambiar cuando les dijo, miren, no va más el crawling peg, tenemos que ir a un tipo de cambio flotante y levanten el cepo. No, el fondo no dijo levanten el cepo, eso no lo dijo el fondo. El FMI les dijo tipo de cambio flotante reserva, y ellos decidieron levantar el cepo. Y ellos, a ver, de nuevo, es un levantamiento del cepo parcial, o sea, fue recontrapopulista, o sea, vos lo que, o sea, cualquiera que viajaba... No, pero parcial te compraron 9.000 millones de dólares en 3 meses. De nuevo, yo te digo, pero economía está operando como si no hubiera cepo porque no hay brecha. Sí. En los hechos. Lo que está generando son estás aprovechando los desarbitrajes, o sea, hay alguien que aprovecha el desarbitraje entre un mercado y el otro, eso te genera que la demanda de dólares financieros sea abastecida con oferta en el mercado oficial. En el fondo estás operando sin brecha. Ahora, lo que digo es, cuando el fondo lo que te pedía es, correte del esquema de crawling peg, construimos una ancla monetaria, y básicamente lo que te decía es acumular reservas. Acumular reservas requería un tipo de cambio más alto. Requería un tipo de cambio más alto y una tasa de interés más alta. Cuanto más controles de capitales dejes, menos alta. Cuanto menos controles de capitales, más alta. Bueno, en el medio vos definiste un esquema y definiste un esquema de bandas donde la banda inferior la pusiste en un nivel lo suficientemente bajo como para poder mantener la narrativa oficial. Pero el objetivo del programa era acumular dólares. Había un objetivo de acumulación de reservas que el gobierno explícitamente el primer día dijo, no me interesa. Voy a ir al piso de la banda, voy a comprar dólares solamente del piso de la banda. Y vendió futuros adrede para bajar el tipo de cambio al piso de la banda. Ahora, el techo de la banda con un crawl al 1 en estos niveles te queda desarticulado. O sea, ¿cuál es el nivel? La pregunta del millón es, ¿cuál es el nivel al cual Argentina compra dólares? Cuando el Fondo Monetario te dice la revisión de ahora, de hecho, te dio los dólares y se fue hasta febrero, o sea, hasta después de la elección, y después veremos qué es lo que pasa. Pero lo que te dijo es, poneme como hizo Chile, poneme una meta de compra de dólares diarias. Esa meta de compra de dólares diarias no es consistente con la banda. Entonces, o una cosa o la otra. Claro, y de hecho todos los empiezan a percibir, ahí estaba viendo distintos informes, todos empiezan a percibir que Caputo dijo, ni un dólar, no compramos un dólar el Tesoro hasta el 26 de octubre. Y obviamente el Banco Central mucho menos. Y la pregunta es si va a vender dólares el Tesoro. Bueno, de acá al 26. En el techo de la banda está habilitado, lo que pasa es que el momento que... No, dentro de la banda. Si va a vender de acá... Pero está jugando con futuros, por ahora está jugando con la tasa, claro, jugando con los intereses, jugando con los futuros. Bueno, vamos a ver. Ahora está el dólar mayorista, está ahí firme. Vos anunciás todo lo que quiere y demás, pero está firme. En 1360, Martín, 1358, está firme. Pero bueno, lo que te digo es que está claro que no van a comprar dólares de acá al 26 de octubre. Ahora, después te quedan 2 meses y de nuevo la meta del Fondo Monetario a diciembre te queda lejísimos. Es decir, supuestamente... La meta de acumulación, a ver, yo creo que va a ser una recalibración de todo el programa con el fondo. O sea, la meta de acumulación ya está, digo, ya fue. O sea, ya te dio el waiver. De nuevo la volvés a incumplir. Pero a ver, de nuevo, digo, el punto es, el fondo, si vos me decís qué es lo que el fondo no quiere, mi lectura es, lo que no quiere es que uses la plata del fondo para pagarle al mercado, que fue lo que fue el programa de Macri.
programa de Macri, digo, cuando te da los dólares te permitieron sostener a flote el programa financiero. No quiere que vendas ni un dólar en el mercado cambiario, el fondo. No sé si no quiere que no. A ver, digo, objetivamente el programa dice que en el techo podés vender. Sí. Te decía que podías eventualmente vender en el medio de la banda, pero estaba muy sutil. Tanto oficial como futuro te lo decía como diciendo, sí, hay un escenario, digo, muy disruptivo. Pero al principio digo, pero sí está seteado el programa para vender dólares arriba. Ahora, si el programa empieza a vender dólares arriba, digo, tenés un problema con el programa financiero. O sea, vos tenés que pagarle vencimientos de la deuda en enero. Por eso lo que digo, esto no, un programa de estabilización, yo siempre digo lo mismo, requiere un programa macro, un programa micro y un programa político. Requiere las tres cosas al mismo tiempo. El programa macro, si lo tenés que simplificar, es un programa fiscal. Tenés que cortar el financiamiento monetario del déficit. Un programa financiero, en la medida que vos puedas alargar los vencimientos de la deuda, empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda, descomprimís lo tercero, que es el programa monetario. Ahora, no hay un programa monetario independiente del programa financiero. Por eso la independencia del Banco Central, si no tenés crédito, no existe. Hoy lo que tenés es una coordinación total. Digo, de hecho, es casi el mismo, el tesorero que el presidente del Banco Central. Digo, los tenés a los dos en el programa de streaming sentados uno al lado del otro. Claro. Ahora, requerís tener un programa financiero. Ese programa financiero te pide dos cosas en simultáneo. Te pide que manejes la política y te pide del otro lado, bueno, que ordenes la macroeconomía. O sea, para tener ese programa fiscal de largo plazo, bueno, necesitas tener una consolidación fiscal duradera, lo cual requiere las reformas estructurales, el ordenamiento del funcionamiento de la economía. O sea, mandando la economía a la recesión, eso no te va a funcionar. Y requiere una apertura de la economía que no te reviente la macro. O sea, requiere, digamos, empezar a trabajar sobre la micro. En la macro, la micro y la política. Ahora, la política no es solamente que no se prenda fuego a la calle, no es solamente gobernar con DNU y controlando, si querés, o manejando la justicia, DNU y veto. La política es alargar el horizonte de las decisiones. O sea, los países que lograron armar un programa de estabilización que funcione, o sea, construir monedas, la verdad que en el fondo tienen tres cosas. Lo que tienen es transiciones políticas que no avisan que van a romper contratos. O sea, no hay un riesgo cuca que me jode mi programa financiero, que es lo que te dice el ministro. Acumularon reservas en el Banco Central de manera tal que si hay una volatilidad en el mercado internacional no se pone en duda el pago de la deuda. Sí. Y achicaron los vencimientos de la deuda, achicaron la deuda en moneda extranjera, tienen deuda en moneda local. Argentina tiene 2/3 partes de la deuda en moneda extranjera, de las cuales, de las 2/3 partes, la mitad es deuda con organismos de crédito, que son acreedores privilegiados. Privilegiados. No tiene reserva, no estamos discutiendo cómo juntar los dólares para pagar el próximo vencimiento. Si no baja el riesgo país, por eso lo que digo, el riesgo país depende de la política, pero también va a depender de las reservas. No, pero aparte te empecinaste, y le dejo Martín al camarada Amílcar Collante, pero te empecinaste con un tipo de cambio que no es un tipo de cambio alto, te empecinaste por eso digo, a mí me parece que se empecinaron con ese tipo de cambio muy bajo. Se empecinaron con el crawl. A ver, digo, el crawl y el blend eran un problema. El propio Fondo Monetario, el año pasado, en la revisión de junio, vos te has comprometido a sacar el blend antes de junio. El blend envió una enorme cantidad de dólares al contado con liquidación, que fue lo que te contuvo la brecha. Vos tenías que de alguna forma administrar la brecha. O sea, la brecha que tenía el gobierno anterior no solamente era obscena, te generó una enorme transferencia de ingresos. O sea, vos tenés que normalizar. Pero la normalización requería un programa de transición que te recapitaliza el Banco Central. Recapitalizar el Banco Central implicaba limpiar los pasivos remunerados, pero con aumento en la demanda de pesos, no aumentando la deuda del Tesoro. No, está bien, y comprando dólares. Comprando dólares. Y para eso necesitabas, bueno, en algún momento también levantar el crawling peg, ¿no? Levantar el crawling peg y obviamente un dólar de... Era una desinflación más lenta. La pregunta del millón era cómo manejaba la política. O sea, vos necesitabas manejar la política en simultáneo. Entonces, la pregunta es qué es lo que hubiera pasado con el caudal político de Milei si la desinflación hubiera sido más lenta y el rebote en la actividad también. En el fondo, el problema es, bueno, de nuevo, ¿cómo haces para en democracia construir las condiciones para que la economía tenga un horizonte un poco más largo que estar pensando siempre en octubre del año impar, ¿viste? O sea, si siempre estamos tratando de llegar a la elección
atrasando el tipo de cambio, que lo hacen los gobiernos populistas con cepo y tratando de expandir fiscalmente, y los gobiernos neoliberales, digamos, ahora con un apretón monetario inédito, digo, pero en el fondo, digamos, el horizonte de la Argentina es exageradamente corto y no lo vas a despejar hasta tanto, insisto, no tengas un programa financiero que te descomprima los vencimientos de la deuda sin ir al delirio, digamos, de la Argentina que romper contratos. O sea, para construir una moneda es fácil. Vos remunerás el ahorro en la moneda local y no rompés contratos durante un tiempo prolongado y tenés una moneda. O sea, ¿por qué los argentinos queremos ahorrar una moneda distinta? Pero porque estamos discutiendo las cosas que estamos discutiendo. O sea, la cantidad de programas, digamos, de streaming, de televisión, estamos todos discutiendo sobre economía, digamos, de cómo llega. Es un absurdo lo que estamos viendo. Muchachos, una pregunta para Marina. Te quería hacer una pregunta, o sea, después de todo esto que decís, ¿cómo imaginas? O sea, me imagino que después de octubre, en el caso de que le vaya bien al gobierno, ¿no? Igual es necesario recalibrar esto, ¿no? Y tener un programa, como decías vos, bueno, para estirar el horizonte temporal. Mínimamente veo de lo que decís que incluiría un reseteo del plan monetario cambiario y que el Banco Central compre reservas, y después de mediano plazo también hay una exigencia del mercado de reforma de mediano plazo, como lo que se habla, la reforma laboral, previsional y de otro tipo de reformas. Las reformas son siempre las mismas, o sea, yo desde que tengo uso de razón, digo, siempre estamos discutiendo las reformas, digamos, son la previsional, tributaria, laboral, digo. Ahora, si nos pones a 3 economistas, nos ponemos, digamos, cada uno tiene un listado distinto de cómo las haría, o sea, la verdad es que lo que tenés que hacer es aumentar la productividad de la economía. En un contexto donde vos puedas abrir la economía en un mundo que se está cerrando sin terminar de reventar a todos los sectores productivos. Yo qué sé, cuando vos miras la reforma chilena, digo, Chile mantuvo un tipo de cambio alto y bajó impuestos a la exportación, digo, y abrió. Pero no, o sea, y reventó un montón de sectores, pero digo, con un tipo de cambio alto. Vos querés mantener un tipo de cambio bajo, digamos, con la estructura tributaria actual. Es un problema, o sea, un problema de productividad sistémica. Paradójicamente, frente al problema de productividad sistémica, los argentinos, o la Argentina en realidad, resuelve con una reforma tributaria de facto o una reforma laboral de facto. O sea, más de la mitad del empleo es informal o monotributo, y la reforma tributaria lo que estás viendo es tener una presión impositiva de la mitad del producto y recaudar 28 o 29 puntos. Eso te genera un problema enorme porque vos tenés que sostener la consolidación fiscal y cortar el financiamiento monetario en un contexto donde la presión impositiva efectiva tiende a caer. Entonces lo que digo es, hay un problema de fondo. Las reformas tienen que pasar y tenés que pasarlas por el Congreso. Somos una democracia. Ahora, tenés que generar algún grado de acuerdo político. O sea, si la única forma en la cual, digamos, vos terminás gobernando es lo mismo que hizo Macri. O sea, digo, terminás buscando la polarización con el kirchnerismo como estrategia política. Porque entonces, ¿qué es peor? ¿Es peor Milei o peor que vuelva Cristina o el kirchnerismo? Bueno, entonces digo, la polarización como estrategia política, digo, mi lectura es que no te alarga el horizonte, porque digo, si te va mal, como le fue mal a Macri, rompiste todo. Martín. Sí, Marina, viste que en cada uno de los episodios de crisis de los gobiernos hay una acción que por ahí el gobierno podría tomar para cambiar la expectativa. Imagínate, no sé, bueno, cuando se fue Guzmán, vino Batax y después vino Massa, el mercado hizo un piso y hubo después se desmadró todo de nuevo, ¿no? Pero fue una bocanada de aire, de oxígeno. Bueno, hay algunos de esos cursos de acción que pueden tomar los gobiernos, que generalmente es hacer algo que se viene resistiendo. No sé si tal vez en algún momento Cristina o Massa hubieran hecho un fuerte ajuste, hubieran cambiado a Pese por otro banquero central o algún gesto bien grande, hubieran retomado al menos temporalmente la iniciativa de la agenda, ¿no? ¿Vos creés que en este momento hay algo que el gobierno podría hacer para dar un vuelco en la expectativa? Creo que antes de la elección es muy difícil, creo que después de la elección va a tener, sobre todo si tiene un buen resultado de la elección, vamos a ver qué pasa con la elección, tiene chances de recalibrar el esquema. Creo que continuar de largo, tal cual está seteado, no funciona, creo que va a tener que recalibrar, creo que puede recalibrar eventualmente en el marco de un acuerdo con el fondo, y la pregunta es si puede recalibrar y anclar expectativas.
tiene que comprar dólares, o sea, tiene que convencer al mercado que puede comprar dólares. En algún nivel, con un equilibrio dólar-tasa de interés, donde la tasa de interés no te termina de reventar el nivel de actividad. O sea, no veo ninguna chance de que el gobierno vuelva a poner controles de capitales, con lo cual va a tener que jugar el juego que está jugando hoy. Pero de nuevo, el equilibrio es otro, el equilibrio es distinto. Creo que va a tener que ir un nuevo seteo del programa, digo. O sea, no va a tener que levantar las bandas último. cambiarias, va a tener que sacar las bandas cambiarias. No sé, sacarlas o restablecer un esquema de bandas cambiarias que sea menos, digo, usar una palabra que me voy a arrepentir, pero digo, yo qué sé, digo, más normal, o sea, un esquema de bandas como el que pusiste, con una banda inferior que va para abajo y una banda superior, digamos, que vale 1% mensual, digamos, la mitad de la inflación, y bueno, está claro que no. Pero de nuevo, vos tenés que poner una banda inferior que te compre, donde vos compres dólares. En el momento que vos compres dólares, el mercado se tranquiliza. O sea, empezás a conseguir un equilibrio dólar-tasa que te estabilice. De nuevo, el problema original es que el nivel de deuda que tenés de pesos de corto plazo hace que la sobrereacción que vos tengas con la tasa de interés te genere un problema en términos de programa económico. Esa era la razón fundamental por la cual vos no podías sacar los controles de capitales de arranque. Sacaste los controles de capitales cuando la tasa de interés nominalmente era mucho más baja. Bueno, pero digo, ahora vuelve a ser muy alta. Por eso va a tener que recalibrar. La pregunta es, de nuevo, digo, la recalibración, bueno, ¿qué es lo que pasa con la puja distributiva después de la recalibración y en qué medida puedes sostener el caudal político después? O sea, ¿cómo te rearmás? Si le va bien al gobierno, puede decir, lo que no entiendo para qué las bandas cambiarían. Es decir, el esquema que están haciendo es similar al que hizo Sandleris en el último año, digamos, del gobierno de Macri. Lo convertiste en eso. A ver, el esquema de Guido tenía varias cosas distintas. La primera que el piso de la banda de Guido Sandleri era el techo actual. No, es decir, no, la banda, el nivel de tipo de cambio de Guido Sandleri es un tipo de cambio de arranque que hoy era más parecido a 2000. Claro, por eso te digo, el piso está arriba del techo. El piso de la banda de Guido Sandleri. Bien arriba. No, pero bien arriba del actual. O sea, estás 30, 40. Estaba arriba del techo. Yo pensé que era el piso de la banda, estaba en el techo actual. Tenías un nivel de tipo de cambio mucho más alto. Tenías el acuerdo con el fondo que te desembolsaba, el acuerdo era por 57.000 millones de dólares, te habían desembolsado 15, te faltaban 42.000 millones de dólares, te habían asegurado el programa financiero de dólares. Tenías, si querés, desequilibrio fiscal, que ya era la mitad que el del año anterior, había pasado de 4. Tenías reservas netas positivas. Tenías muchas más reservas. Hoy tenés más deuda. Si vos me decís algo, en términos de flujos, hoy estás mejor, porque tu desequilibrio de cuenta corriente es menor que el que tenías entonces, por lo menos ex ante. En 2018 tuviste una sequía. Sí. En términos de stocks, hoy tenés más deuda. La deuda de corto plazo es un poco menor que la que tenía él, sobre todo, digamos, en términos de las letes, ¿no? Que se habían concentrado todas para después de la elección. Y tenés un excedente de pesos que es más parecido al de 2018 que el de 2017, pero con deuda de muy corto plazo. O sea, insisto, digamos, el deterioro viene por el programa financiero. La pregunta es, ¿qué es lo que tenés que hacer para poder volver a acceder al crédito en condiciones que te hagan consistente algún programa económico? Vuelvo a la comparación. Y lo que vos planteás no es solamente ganar la elección, sino acumular reservas. Yo lo que te digo es pensar una empresa. Sí. Una empresa tiene un problema de deuda. Si tiene un problema de deuda, se tiene que encontrar algún mecanismo para poder empezar a refinanciar la deuda. Ahora, si resuelve la deuda y extiende plazos o logra, digamos, un esquema más holgado desde el punto de vista financiero, y no tiene un modelo de negocios, digo, no funciona. Porque digo, no importa qué plazos te dan, digo, no los vas a poder pagar. Entonces, en algún punto el ajuste, o sea, por eso lo que digo es, pasaste a tener un esquema de ajuste deflacionario contractivo, o sea, digo, el programa de arranque te permitía remonetizar y expandir el crédito. Hoy, si remonetizás, no expandís el crédito, presionás sobre el dólar. ¿Cuál es el ancla que construiste? Digo, no construiste un ancla. El ancla, insisto, es el crédito. Es la fiscal, en tanto y en cuanto vos puedas refinanciar los vencimientos de manera tal de no tener una expansión monetaria resultante de lo fiscal.
La forma en la cual los países lo resolvieron es con reservas y con un perfil de vencimiento más razonable. O sea, eso es lo que hicieron los vecinos. Bueno, digo, en algún punto hay que empezar. Ahora, no inventás, o sea, no inventás la pólvora, o sea, no limpiás el balance del Banco Central pasando deuda de un lugar al otro. Está bien. Tengo la última, Marina. Veo ahí, Martín, que los futuros de nuevo están para arriba. Está ahí más o menos, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, hoy los futuros empezaron a la baja y ahora están más que nada al alza. Sigue estando por arriba de la banda en los contratos de noviembre en adelante, y los contratos de octubre están en 1.481 y en 1.496 es la banda. Están a 15 pesos de la banda ya los de octubre también. Sí. Y el dólar mayorista está en 1.360, digamos, ¿no? Incluso un poquito por arriba del cierre de ayer. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que se percibe como riesgo, Marina? ¿Es el riesgo de que pierda la elección o el riesgo de que haya también, como en su momento, todos se preveían que se terminaba el crawling peg, aún antes de que Caputo insinuara que se terminaba el crawling peg? Bueno, hay la impresión de que este esquema con estas bandas cambiarias y demás, después de la elección, aún aunque le vaya bien, se terminan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se está percibiendo de riesgo? ¿El escenario político este binario que vos contás? ¿O también de que aún ganando el equipo económico va a tener otro régimen cambiario después de la elección? Yo digo, bueno, sí, siempre el ruido preelectoral, digo, esto es una elección de medio término, la cual terminaron convirtiendo en algo, digamos, en un pasa no pasa, o sea, la verdad es que, sí. Y donde en cualquier escenario Milei va a tener mayor caudal político en el Congreso, digamos, porque está renovando 2021. Yo insisto, yo creo que lo que está puesto en dudas es el programa financiero. Lo que estamos discutiendo es el programa financiero. Para que esto funcione... Cuando te referís al programa financiero, es cómo hace la Argentina para refinanciar a partir del año que viene los vencimientos de su deuda en dólares y no entrar en un nuevo default. ¿Eso es lo que está en duda? Te lo pongo al revés, a ver, te digo, si hubiéramos, hablábamos, pero digo, el año pasado yo, allá por julio, agosto, te decía, para que esto cierre, vos necesitas que los precios de los bonos valgan $20 más. Bueno, necesitabas que baje el riesgo país, que baje la tasa de interés y empezar a refinanciar parte de la... La verdad que lo que hizo Toto es casi que inédito. O sea, transitó 1 año y medio pagando el contado. Sin financiamiento. Pagando el contado. Bueno, primero fueron dólares del superávit en cuenta corriente. O sea, fueron dólares originados en la recesión y en la baja del nivel de importaciones. Después fueron los dólares del blanqueo. Sí. Y después, o sea, después fue el adelanto de la liquidación de exportación. En algún momento tenés que volver al crédito. Ahora, el mercado quiere las dos cosas. El mercado quiere que gane las elecciones y quiere que consiga los dólares para pagar del mercado, para pagar los vencimientos de la deuda. Entonces, si para ganar las elecciones vos pisás el dólar y no comprás reservas, bueno, gata flora, quiere las dos cosas. Está bien, pero puesto de otra manera, y bueno, tal vez así como lo tuvieron al gobierno 2 años sin financiamiento, más allá del blanqueo, que fue un financiamiento extraordinario en condiciones muy especiales, tal vez después de lo que pasó, no solamente en su momento con el kirchnerismo, sino que después de lo que pasó con Macri, y bueno, como decís vos, primero quieren ver que el Banco Central esté con mucha reserva y recién entonces financien, recién entonces baje el riesgo país para que vos puedas refinanciar tu deuda, ¿no? Y si ese es el caso, y bueno, digo, es raro que vos mantengas un tipo de cambio muy bajo sin financiamiento, o me equivoco, en algún momento, digamos, vas a tener que conseguir los dólares. Va a tener que recalibrar el esquema después de la elección, o sea, creo que después de la elección va a haber un recalibramiento del esquema, hay que ver cómo llegás a la elección, pero... Tenés que comprar dólares. En algún nivel tenés que comprar dólares. No, está bien, pero el gobierno viene diciendo voy a comprarme todos los dólares emitiendo deuda pública y privada. No emitir deuda es tasa de interés, se le cerró el crédito, no hay tasa de interés a la cual No, está bien, pero el objetivo del gobierno, lo que plantea, lo que dijo Milei desde el día 1 y que viene diciendo el día 1 es que acá se va a derrumbar el riesgo país y que
el aumento y acumulación de reserva va a ser por la cuenta capital, no va a ser No ocurrió. No por ocurrió. el superávit de la cuenta corriente del balance de pago. Es decir, no va a ser porque Argentina sea un modelo exportador superavitario de exportaciones de bienes y servicios, sino que va a ser porque van a ingresar muchos capitales. Ya sea inversión directa, ya sea el dólar del colchón, ya sea el financiamiento que va a haber para que Argentina, es lo que explica todo el tiempo Milei. Dice, olvídense, es así, este es nuestro modelo. Bueno, no ocurrió, o sea. Te cruzás de brazo y decís, bueno, vamos a ver si ocurre. Ojalá sea así. Esa es la respuesta. Yo lo que te digo es, de nuevo, la tasa de interés en estos niveles no funciona. No. Yo me acuerdo de una presentación de Miguel Bain en IDEA, decía algo así como, dice, los economistas sabemos cómo bajar la inflación. Ponemos la tasa, ponemos el equilibrio, el resultado fiscal donde hay que ponerlo, ponemos la tasa de interés donde hay que ponerla, nos vamos a almorzar y cuando volvemos desapareció el país. Claro. Bueno. Yo esa frase la usé para una nota cuando se presenta el programa con el fondo en 2018. Déficit cero y crecimiento cero de la cantidad de dinero. Era un programa fiscal y monetario poniendo el equilibrio fiscal y la tasa de interés o el programa monetario donde había que ponerlo. Bueno, digo, en los libros... De laboratorio. Bueno, pasa que somos un laboratorio complicado, ¿viste? Porque hay gente. Claro, es lo que Melconian llamó el plan picapiedra. Hemos vuelto, ahora estamos en ese plan picapiedra, digamos. Muy rudimentario. No, de nuevo, los años electorales, mientras vos no te corras de la lógica de que en el año electoral hay que atrasar el tipo de cambio, todo lo que haya falta para bueno, digo, pasa que insisto, a mí no me gustan los controles de capitales, lo aclaro, pero una cosa es hacerlo con la cuenta capital cerrada y otra cosa es hacerlo con la cuenta capital abierta. En un caso, la válvula de ajuste es la brecha, en otro caso, si no aparecen los dólares, la válvula de ajuste es el tipo de cambio oficial. Si querés frenar el tipo de cambio oficial, bueno, la tasa de interés la tenés que poner en el infinito. Tasa de interés en el infinito tiene costos. La actividad, ¿no? Tiene costos. Claro. Sí, la actividad es un abstracto, digo, tiene costos en términos de... Empleo, claro, sí. Tiene costos, empleo, fábricas, puestos de trabajo, bueno, situación social, bueno. La morosidad en la cartera de los bancos, no es gratuita. No es gratuito, o sea, no lo puedes operar con estos niveles de tasa de interés.